El ATA 38, el cual es Water and Waste. Mi nombre es Carla Alvarado y en mi caso me voy a centrar en el sistema de agua potable. Como sabemos, el sistema de agua y residuos pues consta de 4 subsistemas, el cual es sistema de agua potable, sistema de eliminación de residuos, sistema de drenaje de agua y sistema de inodoro. En este sistema también contamos con diferentes paneles. Entre ellos tenemos el panel de inodoro. Ese panel se encuentra en la parte inferior derecha del fuselaje. Está ubicado entre el frame 65 y 66. Este consta de una conexión de enjuague del tanque de residuos, una conexión de vaciado, un microinterruptor de la puerta y una unidad de accionamiento para la válvula de drenaje. También contamos con un panel de servicio de agua potable. Este de igual manera está situado en la parte inferior, solamente que izquierda del fuselaje. De igual manera, entre el frame 65 y 66, este consta de una palanca de control de llenado y vaciado, un puerto de llenado, una conexión para la unidad de presión y un microinterruptor de la puerta. También cuenta con luces para la válvula de drenaje, la válvula de sobrellenado y la luz del depósito lleno. En el caso de la 320, también contamos con un panel de sobrellenado. Ese nada más consta de un orificio de desbordamiento, un orificio de desagüe y manijas de control manual. También contamos con un panel de delantero de dreno. Este nada más consta de una salida de drenaje y una manija de control manual. Este sistema consta de almacenamiento. En el caso de la 320, el depósito de agua potable está instalado en la parte inferior derecha del fuselaje, detrás del compartimento de carga delantera. En el caso de la 318 a 319 y a 321, el depósito de agua potable se encuentra instalado en la parte inferior izquierda de la parte trasera del fuselaje. Este se encuentra junto al depósito del inodoro. También ese sistema es importante la presurización, distribución, calefacción, llenado y vaciado. En el caso de la presurización, este suministra el agua mediante el bleed air, el cual lleva el agua desde el depósito hasta donde la necesitemos. Para la distribución, pues como podemos observar, tenemos estas líneas de distribución. Los conductos de distribución del aseo y la cocina se encuentran por debajo del, del, del piso de cabina. Algunas de ellas cuentan con calefacción. Como podemos observar, acá tenemos un heater, el cual se encuentra por debajo del lavabo. Este cuenta con un termostato, el cual permite mantener una temperatura del agua entre 45 y 48 grados centígrados. Para el llenado, pues lo realizamos mediante una válvula de llenado y vaciado accionado por la palanca de control en el servicio de agua potable. El transmisor de cantidad envía una señal de depósito lleno a través de una unidad de control de preselector. Este nos ayuda a cerrar automáticamente cuando el depósito ya se encuentra lleno. Para drenar el sistema, pues la operación se realiza a través de la válvula de llenado y vaciado y una válvula de drenaje motorizado utilizando la misma manija de control que la operación de llenado. La operación manual es posible a través de una manija de control dedicada a cada válvula. Buen día, yo soy Eric Alfaro y yo voy a hablar del llenado y drenado del sistema de agua potable.
Bueno, para este sistema tenemos dos, uno aplicable para el A320 y el otro aplicable a A318, A319 y A321. En general, se puede resumir que cuando la palanca de control de llenado o vaciado se gira de la posición normal a llenado y se extrae hasta su tope, se abre mecánicamente la válvula de llenado o de vaciado. Al final de esa carrera o de ese tránsito, podemos llamarlo así, se envía una señal de apertura a la válvula de rebalse. Y la luz de control de la válvula de rebalse, que es una de color verde, se enciende cuando la válvula está abierta. Y el transmisor da cantidad, de la cantidad envía la señal de cuánta cantidad tiene el sistema a la unidad de control del preselector. En la unidad de control del preselector emite una señal de depósito lleno cuando se alcanza la cantidad preseleccionada. Y esta señal hace que la válvula de llenado o vaciado se cierre eléctricamente. La palanca de control se retrae automáticamente y vuelve a la posición normal. Cuando la válvula de llenado o vaciado está cerrada, se enciende la luz de control de depósito lleno, que otra vez es un color verde. Y la posición normal de la palanca de control de llenado o vaciado provoca el cierre eléctrico de la válvula de rebalse. En resumen, esto es aplicable para A320, A321, A319 y A318, solo que en las partes de A318, 319 y 321 tienen una mínima diferencia. La ubicación del panel de servicio, en este caso, se encuentra al lado derecho del fuselaje, cerca de la sección delantera. Hay pasos generales a seguir para el proceso de llenado. El primer paso, se abre la compuerta del panel de llenado. El segundo es conectar la manguera del agua potable al conector de Potable Field Water. Y el tercero es verificar la válvula de llenado que está en la posición open, o sea, posición abierta. Hay que activar el suministro de agua de la unidad en tierra. El siguiente paso, supervisar el llenado mediante el indicador de nivel en el panel o por el sobreflujo de la salida. Se cierra la válvula, se desconecta la manguera cuando el llenado esté completo y se asegura la compuerta de panel como último paso. Como precaución hay que tener que solo se debe de utilizar agua potable certificada y evitar la contaminación de la conexión, porque si la conexión está contaminada, contaminamos todo el sistema. Y por la última, no hay que sobrellenar el sistema de agua potable. Ahora, pasa a la de procedimiento de drenado, por favor. Regresa, regresa. Ahí, gracias. Ahora otra vez, esto es igual, aplicable para A318, A319, A321 con una variante para la 320. En el procedimiento de drenado, cuando la palanca de control de llenado o vaciado se gira a la posición vaciado y se tira de ella hacia afuera, se abre mecánicamente la válvula de llenado vaciado. Al final de este recorrido de vaciado se envía señales de apertura a la válvula de rebose y a la válvula de vaciado. Las luces de control, que son verdes del panel de servicio, se encienden cuando se abren las válvulas. Ya sea la válvula de drenaje delantera, la válvula de drenaje del depósito o la válvula de rebalse. Cuando el sistema se ha vaciado, la palanca de control de llenado o vaciado se debe de volver a colocar manualmente en la posición normal para cerrar la válvula de llenado de vaciado. En esta posición normal de la palanca de control provoca el cierre eléctrico del rebosadero o del rebalse, del depósito, de la válvula de vaciado hacia adelante. Si no hay energía eléctrica disponible, se puede abrir manualmente las válvulas con las manijas instaladas en el servicio de agua potable y en los paneles de drenaje. Las manijas están marcadas como abrir o cerrar. Igual tenemos procedimientos para esta operación. El panel de drenado está también en el lado derecho, pero más hacia la parte media o trasera del fuselaje. También tenemos pasos generales. El primero es abrir la compuerta del panel de drenado, igual que en el proceso de llenado. Hay que verificar que el sistema esté despresurizado. Este es importante. Hay que girar la válvula de drenaje en la posición abierto y hay que esperar que el tanque y las líneas se vacíen completamente. Se cierra la válvula cuando el flujo de agua haya cesado, se cierra y asegura la compuerta del panel. Y por último tenemos la operación manual sin energía eléctrica.
También se puede llenar el depósito de agua cuando no haya corriente eléctrica. Para ello se debe abrir manualmente la válvula de llenado y la válvula de rebalse. Para abrir esta válvula se gira la palanca del control del panel de servicio de agua potable normal a llenado y se gira de la palanca hasta donde topa. Y para abrir la válvula de rebalse o de ventilación se gira la palanca de control del panel a cerrar. Es la operación inversa. Por lo tanto, si no hay energía eléctrica, se puede hacer este proceso manualmente. Bien, buen día, mi nombre es Eric Soriano y les voy a hablar un poco sobre el suministro de aire comprimido y calentadores de agua. En primer lugar tenemos el suministro de aire, el cual la línea de aire comprimido va a contar con una válvula de derivación en la que dirige el aire presurizado. Este sistema se alimentará de la línea de cruce de aire desangrado o de la conexión de presión en tierra. Luego vamos a tener una válvula de retención o la famosa válvula check, la cual permite el flujo de aire comprimido solo hacia el tanque de agua en esa misma dirección. Así evita que una caída de presión en la fuente de suministro al llevar algún tipo de líquido o aire en sentido contrario. Luego tenemos una válvula reductora y de alivio, la cual se va a encargar de reducir la presión de aire comprimido a la presión de trabajo del sistema. Y si la presión es demasiado alta, la válvula liberará el exceso de aire. Después tenemos la operación y descripción del sistema, el cual vamos a tener en primer lugar la entrada de aire, por lo que ya mencioné que es la válvula de derivación. Después esta pasará por el filtro de aire, el cual eliminará las impurezas del aire comprimido. Después vamos a tener la válvula de retención o la válvula check, que esta va a estar ubicada entre el filtro y la válvula reductora o de alivio, la cual permite el flujo solo hacia el tanque. Después vamos a tener la válvula reductora. Esta va a reducir la presión a la presión de trabajo del sistema, la cual va a contar que, teniendo un ejemplo, el aire comprimido de entrada va a estar entre unos 41.04 a 46.99 psi y la reducirá a unos 22.04 o 25.09 psi. E igual, el caso contrario, si la presión supera los 32.05 psi o 35.96 psi, la sección de alivio de la válvula liberará el aire del sistema. Pasando al diagrama, como pueden ver, en primer lugar tenemos la entrada de aire que será en la válvula de derivación, la cual vendrá, ya puede venir del Ground Air Supply, que estará cuando el APU o los motores no estén activos. Y vendrá del Crossfade Duct, que será ya cuando la aeronave esté en operación. Después pasará a la parte B, en la cual podemos ver en donde se encuentra el filtro de aire, una válvula de retención y la válvula reductora y de alivio. Y para finalizar vamos a tener una válvula de aire sin agua, la cual se encargará de que no pueda pasar ningún tipo de líquido o agua hacia el sistema de aire comprimido. Este sistema va a estar alimentado, como ya lo había mencionado, por el sangrado del motor, el APU, o en tierra por el Ground Pressure Connection. Luego vamos a tener los calentadores de agua, los cuales van a tener dos configuraciones. En la configuración 1, para generalizar, es más que todo un sistema de activación manual, ya que este va a contar con un interruptor on y off, el cual cuando el funcionamiento implica que al activar el interruptor en on, el elemento calefactor o la resistencia de este se energizará, indicado con una luz roja sobre el mismo calefactor. Luego, cuando el agua alcanza la temperatura programada, que en este caso serán unos 48 grados Celsius o 118.4 Fahrenheit,
un termostato abrirá el circuito cortando la energía del calefactor. Si la temperatura es baja, unos 45 grados Celsius o 113 Fahrenheit, el termostato cierra el circuito para reactivar la resistencia. Este ciclo se repite mientras el interruptor esté en on y haya cambios de temperatura en el tanque. Luego tenemos la configuración 2, la cual implica un uso un poco más automático, ya que contará solamente con activación de protecciones. Por ejemplo, consta de una protección de sobrecalentamiento, un interruptor interno que corte el circuito al superar los 72 grados Celsius y se reiniciará solamente cuando con un interruptor on-off cuando la temperatura sea menor a 35 grados Celsius y esta de pasado los 35 va a contar hasta 9 minutos para poder volver a reactivarse. Luego cuenta con un sensor de presión, el cual cortará la energía de este sensor si la presión es menor de 7.25 psi y se volverá a reiniciar cuando sea mayor a 11 psi. Luego vamos a tener la válvula de alivio de presión, la cual actúa si la presión excede a los 55 psi. Después tenemos un sensor de bajo nivel que desactiva el calefactor si el agua está abajo de 1 litro, lo cual evita un sobrecalentamiento en seco de la resistencia, la cual se va a reiniciar en un reinicio automático cuando al recuperar el nivel de este sensor. Como pueden observar en los tipos de Vamos a ver los tipos de configuraciones en los diagramas eléctricos. Como pueden observar en la configuración 1, la del lado izquierdo, podemos ver que en la parte inferior del diagrama se cuentan con los dos interruptores para cada lavado, ya sea el lavado de manos o los sanitarios. Entonces cuenta con un interruptor, su switch de temperatura que, como lo mencioné, se aperturará cuando la temperatura ya indicada sobrepase el nivel. Y todo esto alimentado por 115 voltios de corriente alterna. Después tenemos en el lado derecho tenemos la configuración 2, la cual contará con un sistema totalmente automático, el cual consta de todos los sensores activos alimentando ya sea los lavados o los sanitarios. Buen día, mi nombre es Carlos Polanco y yo les hablaré sobre el Wastewater Drain System. El Wastewater Drain System es el que se encarga de eliminar el agua residual proveniente de los lavatorios o baños y de los galleys, cocinas del avión. Este sistema se compone de tres elementos principales, que es el Wash Basin Drain Assemblies, ubicados en los baños y cocinas, las Drain Valves, localizadas en los gabinetes sanitarios, y las drain lines que conducen el agua hacia los heated drain masts. Eso lo podemos observar en la imagen donde están señaladas las drain valves. Las drain lines no están señalizadas, pero se puede observar que son las que guían todo hasta el drain mast. También el drain assembly incluye una válvula con conexiones para drenaje y rebose y puede tener un control manual desde el panel del lavatorio. Las drain valves ubicadas en las drain lines evitan fugas de aire de cabina y el reflujo de agua gracias a un diafragma y un dispositivo de prevención de retorno. El drain mass instalado en la parte inferior del fuselaje es el encargado de expulsar el agua residual por una diferencia de presión durante el vuelo y en caso de tierra funciona por gravedad. Este cuenta con un sistema de calefacción eléctrica, lo que evita el congelamiento en condiciones extremas. Ahora les hablaré de otras partes principales en la siguiente diapositiva, que son las drain valves. Las drain valves se abren únicamente cuando se ha acumulado cierta cantidad de agua, lo que evita una pérdida continua de presurización del aire de cabina a través de la drain line. En tierra, la drain valve permanece abierta, mientras que durante el vuelo se mantiene cerrada gracias a la presurización de la cabina. Esta válvula se abre cuando el agua residual que entra en ella genera suficiente presión como para desplazar el diafragma.
Este mecanismo impide fugas de aire de cabina a través de la drain line. Además, la drain valve puede operarse manualmente levantando el conjunto del sello mediante un anillo de tracción o conocido también como pull ring. La otra parte es el drain mask, el que podemos observar ahí en la imagen que está en la parte inferior del fuselaje y es el que se encarga de expulsar el agua residual. Con cada drain mask cuenta con un tubo de drenaje o drain tube, un elemento calefactor eléctrico integrado y una brida o flange. Estos drain masks están calefactados eléctricamente con el fin de evitar la formación de hielo que puede obstruir las drain lines. La otra parte es el Vacuum Toilet System. El Vacuum Toilet System elimina los desechos del inodoro a través de un drenaje por vacío que lo dirige hacia un tanque de almacenamiento de residuos ubicado en el piso. Un Vacuum System Controller electrónico controla y supervisa este sistema junto con los componentes eléctricos relacionados para el enjuague del inodoro. El sistema utiliza agua potable proveniente del sistema de agua potable de la aeronave. Y les trataré de explicar el diagrama que podemos ver ahí. Cuando se presiona el flush switch, la Flush Control Unit envía una señal al Vacuum System Controller, el cual activa el generador de vacío durante aproximadamente 15 segundos. Este generador crea una diferencia de presión entre la cabina y el tanque de residuos, lo que permite que los desechos sean succionados desde el inodoro hacia el tanque. La operación del generador se regula automáticamente en función de la altitud. Esto funciona cuando el avión supera los 16.000 pies o desciende debajo de los 12.000 pies. Cuando esto sucede, el sistema recibe una señal de altitude switch que corta la energía del generador. Si este interruptor falla, se utiliza como respaldo el landing gear. Durante el proceso de enjuague, la Flush Control Unit inicia una secuencia automática. Primero, se activa el generador. Luego se abre la válvula del agua durante 1 segundo y finalmente la flush valve por 4 segundos. La combinación de estos pasos permite evacuar eficientemente los desechos del inodoro utilizando la presión diferencial generada durante todo este proceso. Con esto termino mi parte y dejo al siguiente compañero. Hola, buen día. Mi nombre es Víctor Manuel García Graeta. Vamos a tratar de explicar en estos momentos acerca de los sistemas de agua, residuos de, bueno, en este caso del Airbus A320, en el ATA38 siempre. Y vamos a hacer una comparación entre los sistemas clásicos y los sistemas mejorados. Este, bueno, vamos a ver entonces, como les mencionaba, las mejoras en sistemas y el panel de tripulación, o como se puede abreviar en inglés, FAB. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo acá? Las diferencias entre los sistemas clásicos y mejorados, funciones del FAB y procedimientos del drenado y llenado. Entonces, ¿qué podemos destacar en las diferencias de los sistemas clásicos y mejorados? En los sistemas clásicos, bueno, tenemos un controlador de vacío, el BSC, y este envía datos directamente hacia el FAB. Entonces, luego tenemos también otra diferencia que podemos destacar en el sistema clásico, los indicadores, pues, recordemos que eran analógicos en el panel de servicio. Y ahora en el sistema mejorado, tenemos la integración del CIDS, que sería el Cabin Intercommunication, el Data System. También tenemos los datos de nivel de agua y residuos enviados al DEUB, que los envía al FAB también de forma digital. Y bueno, la información de altitud desde el CPC, que eso significa el Cabin Pressure Controller. Bueno, algo que podemos destacar también, que en los sistemas clásicos el BSC opera de forma independiente, mientras que en los sistemas mejorados todo se centraliza en el director CIDS, permitiendo el monitoreo en tiempo real y mayor automatización. Entonces,
Hoy vamos a ver entonces qué era esto del FAP. Y bueno, vamos a ver sus funciones también. Bueno, sus siglas de FAP es Flight Attendant Panel. Tenemos aquí entonces la pantalla perdón, bueno, una de sus funciones pues es, ¿cómo se llama? Nos muestra ahí el waiter, el wasted también. Y bueno, también nos da los niveles de agua potable y residuos de porcentaje, que bueno, eso lo podemos encontrar más detallado en las páginas 43 y de la 43 a la 54, siempre de la 38. Y también tenemos las alertas automáticas, como por ejemplo, podemos poner el waste tank no empty. Los botones clave también, y también tenemos el preset warning que reinicia las alarmas, por ejemplo, en un fallo de válvulas. Y también tenemos el WTR de System Depre que presuriza el sistema. Y eso pues lo podemos encontrar un poco más detallado en la página 55, siempre de la T38. Aquí pues tenemos en imagen un ejemplo de cómo se visualiza esta pantalla. Bueno, algo que podemos destacar de todo esto es que el flap muestra los niveles de tanques y alertas también. Por ejemplo, al presionar el WTR System de prevención, se corta la presión de agua y se desactivan los baños para el mantenimiento. Vaya, hoy vamos a pasar un poco al procedimiento a explicar un poco del procedimiento de drenado y llenado de los baños. Esto lo podemos encontrar un poco más especificado en la página 50. Vamos aquí a un poco, así a grosso modo, a decir los pasos. Creo que si mal no recuerdo, más adelante está una imagen de cómo es, pero ahorita el sistema donde se hace todo eso. Pero ahorita vamos a hacer a grosso modo aquí una explicación breve de cómo son los pasos. Bueno, el primero pues es abrir el panel de servicio y bueno, eso se desactiva automáticamente los baños. Y luego el paso 2 pues conectar las mangueras de drenado y llenado y usar la palanca de control para drenar en posición drain y luego llenar con 13.5 litros de líquido desinfectante. Entonces, una de las precauciones que podemos tener, que debemos de tener, es que la presión de agua es a 35 eh, presión por pulgada cuadrada, y bueno, cerrar la válvula taco manualmente tras finalizar. Bueno, algo que también podemos destacar es que el drenado requiere conectar mangueras y activar la palanca del panel. La válvula taco debe cerrarse manualmente para evitar fugas, como les mencionaba esto último. Bueno, componentes claves del panel de servicio. Eh, el potable el Water Service Panel, que eso está más detallado en la página 51, pues tenemos la palanca de llenado y drenado, luces de indicadoras de cuando el tanque está lleno. Este, y bueno, tenemos también el Toilet Service Panel, que las conexiones para enjuague y drenado las tenemos ahí presentes. Y también tenemos la válvula de control manual. Bueno, en este panel se centraliza todas las operaciones de mantenimiento, desde el llenado de agua, perdón, hasta el drenado de los residuos. Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto, bueno, un pequeño resumen acá de las ventajas de los sistemas mejorados. El que tenemos acá, pues una de las mejoras que se integraron todas las cosas digitales, ¿no? Ya no todo es análogo como lo era antes. Entonces acá tenemos un poco más de precisión, de lecturas en tiempo real. Entonces, que en este caso pues sería lo que se integró el CIDS más el FAP, ¿no? Y mayor precisión en indicadores, los que les mencionaba anteriormente. Y bueno, que el FAP es una herramienta de clave para la tripulación. Y pues esta sería nuestra participación en la explicación que dimos para el ATA 38. Espero haya sido de mucha ayuda para todas las personas que vean esto y agradecemos mucho por la atención prestada. Muchas gracias.